no sean tan famosos, pero son igualmente interesantes. Manolita Polo Martínez Conde es uno de estos casos, una persona no excesivamente conocida desde el punto de vista popular, pero que su trayectoria es absolutamente relevante. Ella, bueno, pues editó varios libros, autora de multitud de artículos de prensa, y sobre sus figuras y su obra pues nos va a ilustrar Olga, que ya escribió de ella en su serie de mujeres cántabras en la cultura, ¿no? Olga es una periodista de raza que ha trabajado en muchos sitios, en varios medios, ha sido ministra de comunicación en diversas instituciones y una gran cronista. Bien, nada más, la lectora es Patricia Cercas, habitual en estas sesiones, de la compañía La Machina Teatro, que es la compañía, la institución que organiza este evento gracias al apoyo del Ayuntamiento de Santander, de su Concejalía de Cultura, a la cual pues tenemos que citar y agradecer que siga colaborando con nosotros después de 4 ediciones. Esta es la quinta edición. También tenemos que agradecer al Centro Cultural Dulce Madrazo, que nos apoya toda su infraestructura, y hoy también agradecemos especialmente a la familia de Manolita, que ha colaborado con Olga y nos ha prestado además para hoy estos 2 cuadros que pintó la protagonista. Nada más, muchas gracias y hasta la siguiente sesión. Bueno, pues buenas tardes. Se abre el telón de la palabra habitada. Aquí estamos Patricia y yo, mano a mano, para recuperar la memoria y reivindicar el nombre de Manolita Polo. Una mujer que teníamos que tener aquí representada en un cuadro y que iba a llegar, un cuadro fantástico, que además parecía ella pues sentada sobre las nubes, sobre el mar, en la arena de la playa, pero un retrato que había pintado su sobrina, además, Pilar Berian Polo, pero que habitualmente está colgado en casa de su madre, pero entonces Manolita, que luego veremos que además fue una persona extraordinariamente discreta y que no buscaba nunca el protagonismo, pues ha debido preferir quedarse en casa y no mostrarse aquí. Y en su lugar pues nos ha enviado dos retratos que hizo. No sabemos de quiénes son los rostros. Para nosotros, para su familia, no están identificados en este momento, pero además Manolita, pues como ven, pues dibujaba también, ¿no? Que era otra de sus artes. Así que con esa entrada empezamos hablando de ella. Estará de todos modos aquí con nosotros, está a través de su palabra, mientras despertamos pues su recuerdo y reivindicamos esa trayectoria vital y profesional de ella. La verdad es que Manolita Polo fue una de las primeras mujeres que obtuvo un cargo de periodista de Cantabria, y esto además lo supe por un compañero, por algún mesanferio que también ha estado aquí con nosotros, que hizo un trabajo fantástico recuperando un montón de nombres propios vinculados a la escritura y al periodismo, y fue la primera vez que yo conocí el nombre, ¿no? Así que a través de él he llegado yo a Manolita, pues lo cual también se lo tengo que agradecer. Su credencial de prensa la firmó José Estrañi, que era el afamado director del Cantábrico. La firmó en el año 1918. Manolita tenía 21 años, era muy joven, y en el carnet pues aparece su firma, aparece la fotografía, una fotografía en ese tono sepia, en la que se adivina pues una melena morena, espesa, un rostro serio y afable, quizá representa incluso más edad de la que tenía. Pero es verdad que es una mujer extraordinariamente joven, es el año 1918, y eso nos indica que ella de alguna manera era una persona con un perfil creativo y cultural pues que muy interesante y que desafiaba el canon de la época, ¿no? No era muy normal que las mujeres diesen ese paso al frente. Ella, como hemos dicho, escribía en el periódico El Cantábrico, pero sí es cierto que no en el sentido como otras mujeres de su época, como Matilde de la Torre, Matilde Zapata o Consuelo Verges, la propia Concha Corral, que firmaba con el seudónimo de Heroína Dame, o Ana María Tajigal, también escribían en periódicos, pero quizás ellas, o al menos Manolita, no compartía con ellas esa manera tan combativa y tan directa, o esas inquietudes sociales y reivindicativas que ellas tenían. Tan feministas, ¿no? Excepto en algunos artículos, 2 de política femenina, de los que al menos tengo yo noticia, que escribió en 1932. La escritura de Manolita yo creo que fue más íntima y más vinculada con la creación literaria, que le gustaba mucho más eso que el periodismo propiamente dicho, ¿no?
Bautizó además una saga de talento creativo que ha heredado y ha continuado su hija, la poeta Marisa del Campo, que también está hoy con nosotros, y su hija Sonia, también está aquí, escritora. También están sus otros hijos, Marisa y Luis. Bueno, pues Manolita fue novelista, ensayista, fue conferenciante, articulista. Aunque esta mujer, nacida en 1896, pues atesora una biografía paralela a su intensa actividad cultural. Una biografía, yo diría que poco reconocida, poco reivindicada, hasta el punto de que gran parte de su obra pues, continúa inédita. Tal vez por el propio carácter de la autora, que como dijimos antes, pues, ha preferido quedarse en casa y es una escritora íntima y tímida, que no buscó ese reconocimiento social, sino más bien liberar lo que tenía dentro a través de la escritura. Bueno, Manuel Apolo Martínez Conde, según su partida de nacimiento, pues vino al mundo el 25 de junio de 1896 en Zaragoza. Su madre, Mercedes Martínez Conde, y Diego Madrazo, era pasiega de La Vega y además la única sobrina del afamado doctor Madrazo, liberal republicano y mecenas, que bautiza precisamente este centro cultural en el que los hallamos, así que de alguna manera todo parece estar extraordinariamente conectado hoy, ¿no? Su padre, el abogado Luis Polo Español, era zaragozano, una ciudad a la que también va a estar muy vinculada Manolita. Precisamente por los lazos familiares de su esposa, pues vivió muchos años en Santander trabajando como director gerente del sanatorio del doctor Madrazo. Y además ejerció como concejal de Hacienda en el Ayuntamiento de Santander, era concejal por el Partido Republicano. En 1908, como representante municipal, además, curiosamente, firmó la cesión de la península de la Magdalena al rey Alfonso XIII. Era también un hombre muy culto que participó en las tertulias de San Quintín, en la casa santanderina de Pérez Galdós. Fue presidente de la colonia aragonesa de Cantabria y falleció súbitamente a los 72 años en 1927. Los padres de Manolita se casaron en el convento de Sotolluz y establecieron su residencia en Santander, en un chalet del paseo de Menéndez Pelayo que se llamó Villapolo. Y bueno, Manolita tuvo 7 hermanos, algunos de ellos pues fallecieron de pequeños. Luis, que pues, fue periodista, Matilde, cantante, de la que hablamos luego, Mercedes, Julia y Carmina, que tocaba el piano. Su vocación como escritora fue muy precoz y tuvo suerte además de nacer en una familia pues, de talante liberal y intelectual en el que pudo desarrollar todo ese talento para la narración. Más dificultades encontró su hermana Matilde, que vio un poco reprimida su vocación de ser cantante de ópera, porque solo la dejaban actuar en círculos familiares y no en público, ¿no? Fundamentalmente en misas y actos privados. Pero sin embargo con Manolita pues, con la escritura no hubo esas reservas. Ella escribe su primer libro a los 15 años, es una escritora muy precoz, Esbozos literarios, en el año 1911. Es un libro que se imprimió en los talleres de Ramón Garfe en Santander y en la primera página hay una fotografía suya de radiante juventud con una cara pues, casi muy ingenua y muy infantil, empañada de cierta melancolía. El libro está dedicado a su tío abuelo, el doctor Madrazo, con una dedicatoria impresa en la propia caligrafía de Manolita. Al doctor Madrazo. He aquí mi primer libro. A mi querido tío se lo dedico en prueba pequeñísima de mi cariño, que es grande, muy grande. En las páginas de este libro hallará, como los lectores, si es me hace alguno la merced de leerle, defectos e incorrecciones múltiples, pero páginas impregnadas, en cambio, con mis sentimientos. Y no dudo, por lo tanto, que mi buen tío y mis lectores pondránles como corolario mis años poquísimos. Tus cuentecillos, añoranzas y vislumbres de la vida tienen la pureza y el candor de tus 15 años, prólogo de su tío, abuelo, el doctor Enrique Diego Madrazo. Las páginas de este librillo, dice, parecen arrancadas de tu corazón sincero y poético, y en cada una veo una lágrima temblando en sus párpados o una herida en el fondo de tu alma. Bueno, la dedicatoria está fechada en Alicante en 1913, y este primer libro de Manolita reúne 30 textos breves, algunos publicados ya en periódicos y revistas de la época,
en los que asoman pues, algunas primeras inquietudes con un tono un cierto feminismo, de manera sutil, acerca del anhelo de la igualdad de las mujeres. Y el libro se inicia con un poema publicado en el periódico El Cantábrico. Aunque el cantar no resulte por medir los versos mal, nuestro cariño enviamos a la Virgen del Pilar. Hay dos cosas en la tierra que siempre recordaré: el Ebro de Zaragoza y el Muelle de Santander. Si somos aragonesas, no hay para qué preguntar, sabiendo cómo queremos a la Virgen del Pilar. Zaragoza y Santander comparten nuestro cariño. Aquí nos hemos criado y ambas allí hemos nacido. Hay dos cosas en el mundo que nunca hemos de olvidar. En Zaragoza, la Virgen, y aquí, en Santander, el mar. Nos llevaron al Pilar cuando éramos chiquiticas, pasándonos por el mando que tiene la Pilarica. Manolita Polo también fue extraordinariamente precoz a la hora de escribir en diarios y revistas, como certifica este texto publicado en la revista Mundo Gráfico en mayo de 1913. Un día llegó a la redacción un sobre femenino saturado de un levísimo aroma. Traía las primeras cuartillas de una niña mujer, de una muñeca de 14 años que dejaba abandonado a Pierrot para meterse en andanzas de amena y trascendental literatura. En una carta que parecía tener entre sus líneas el espíritu de un geniecillo audaz y señoril, algo del espíritu de un marqués pradominesco, pedía a la chiquilla verse en letras de molde. Era Manolita Polo Martínez Conde, echándose graciosamente a la conquista del mundo. Poco más tarde, publicáronse las cuartillas con esta nota: una niña de 14 años, hija de nuestro estimado amigo Luis Polo Español, nos remite estas cuartillas acompañadas de una carta llena de candor y con un poquito de orgullo, de encantador orgullo. Y así fue la primera salida de Manolita Polo por los campos del ideal, amazona del arte en su cuento La herencia del indiano. Cuento montañés inspirado en el siguiente canto popular: me casé con un viejo por la moneda se acaba y el viejo se queda. Cuánta triste verdad encierra para Rosalía este sencillo cantar. Sí, lector, Rosalía casóse con un viejo. Esta joven lindísima tenía novio, un robusto y guapote muchacho que la amaba con locura. Y ella, hasta que llegó el indiano, como dieron en llamar por el pueblo a don Sebastián Bermúdez, correspondió a este amor. Era el indiano un sesentón que pasó en las Américas los años mejores de su vida en pie, tras el mostrador de un tenducho, y que de tanto estar en esta postura incómoda, sus formas adquirieron forma de aco. Llegó el indiano al pueblo que lo vio nacer, uno de las montañas de Santander, viejo y enfermo, pero rico, riquísimo según el decir de las gentes. ¿Qué importa esto teniendo mucho dinero?, pensó Rosalía al dejar sus amorosas relaciones con el muchacho robusto y guacote, tan rico en salud y belleza como en hacienda pobre. Llegó el indiano y su llegada fue un acontecimiento para aquel sencillo y algo receloso pueblo. Pronto habló deshaciendo dudas. Él era Sebastianito, el travieso rapaz, de colorados mofletes, hijo de la tía Micaela, el rapazuco aquel que los más viejos del pueblo conocieron de niño y que no pudieron conocer en el apergaminado y canoso indiano. Y su propósito, acabar los días que le quedaban en su nativo y querido tierruño. No tenía familia, moriría solo como vivió. Pero el diablo, que todo le enreda y tan ladino es, hizo que el bueno del indiano, en calidad de huésped, fuera a la casa de la tía Paca, madre de la hermosa Rosalía, y que, mostrándose rumboso, llegara a interesarse por la muchacha. Dinero, dinero, cuán grande es tu poder. El indiano, hijuca, decíale la tía Paca a su hija, no puede durar mucho. Está tan consumido, trabajó tanto en las Américas para ganar esa millonada. Sí, hijuca mía, sí. El indiano podía hacerte toda una señorona. Tendrás zapatos de charol, vestidos de jerga. Ya luego muera dejándose su capital.
¡Qué envidia van a tenerte Colasso, la del zapatero, y Rafaela, la del panadero! Presumen ellas tanto de señoritucas. Hace un año. Pasaron 2, 3. Y el indiano, el condenado indiano, no moría. Enfermo, muy enfermo estaba, eso sí. Pero morir, ¿qué si quieres? Resultando que el dinero se iba, y el indiano se quedaba. ¡Cuánta maldición echóle la tía Paca! Rosalía sufría silenciosa e invocaba a la muerte como libertadora de su pesado e indisoluble lazo. Bueno, dicen que Manolita, en esos primeros pasos que da como escritora de juventud, tenía por costumbre refugiarse en la guardilla de su casa de Menéndez Pelayo para escribir huyendo del barullo de una familia numerosa de 8 hermanos. Era el único rincón en el que encontraba sosiego y silencio necesario para inspirarse y poner sobre el papel sus inquietudes y sus creaciones. Un día se fugó su musa. Yo ya no escribo versos. No crean ustedes, lectores míos, que es porque no quiero. Voy a decirles a ustedes el porqué. Voy a decírselo en secreto. Cuando terminé de escribir las últimas rimas de mis cantares aragoneses, mi musa, mi pícara musa, me abandonó saliendo por la ventana de la habitación en la que escribía, convertida en sutil y azulado humo que subió muy alto, hacia bellos, imaginados paisajes de ensueño. Pocos segundos después, para consolarme quizá, otra humareda, pero negra columna, escribiendo en el aire giros caprichosos, penetró por mi ventana. Esta columna tomó forma humana. No de musa bella, de ojos zafiros y cabellera blonda, sino de una mujer de vulgarísimas facciones y negro y roto traje. Era la realidad. Y desde entonces solo escribo prosa. Bueno, pues 6 años más tarde, Manolita Polo publica La redención y una coqueta. Es una novela epistolar muy breve, construida a través de 4 cartas que se cruzan 2 amigas, Margarita y Lolín. Un pequeño libro publicado en 1918 de Zaragoza, que se vendió por 20 céntimos con el epígrafe de Epistolario Sentimental. Aunque la edición de la novelita, como describe el propio texto, se costeaba además con publicidad. En la portada y en la página 2 hay anuncios de negocios que además son cántabros, la fábrica de jabulles La Rosario, aromas de la tía Tuca, grandes almacenes de drogas, Pérez del Molino, que vendía vino, papel pintado y artículos de fotografía, y en la contraportada se anunciaba el sanatorio quirúrgico del Dr. Madrazo, donde decía: se trata todo género de afecciones de cirugía. Para que todas las clases sociales puedan beneficiarse de los servicios de esta clínica, se establecen 3 categorías. En las 2 primeras, los pacientes pueden estar acompañados por algún miembro de la familia o sirviente. Las consultas por escrito se dirigirán al director y para otros detalles al gerente don Luis Polo y Español, el padre de Manolita. También se anuncia en la publicación el sanatorio Puñacastillo del Dr. Morales para enfermos del aparato digestivo, nutrición y sistema nervioso. Pero lo interesante está dentro del texto. Así empieza La redención de una coqueta. Santander, diciembre de 1917. Querida Margarita, heme verdaderamente sorprendida por una noticia que acaban de darme. Me han asegurado que te casarás en breves, y este hecho tan común, tan vulgar como nacer y morirse, me llena de maravilla cual el pasmo de un milagro. Cualquier indiscreto que lea estas líneas te supondrá vieja o fea, falta de espirituales encantos, o de tal sugestivo bellocino de oro. Si es así, buen chasco se lleva el curioso. Paréceme verte todavía, aunque han pasado algunos años desde tu veraneo en la capital montañesa, con tu talle esbelto, casi infantil, aprisionado dulcemente con un lazo sedeño de color de rosa, flotando como un airón de paz en la blancura mate del vestido, menos algo que tu cara angelical de muñeca rubia. ¿Recuerdas? Nos conocimos en la playa una mañana dorada y azul en que el cielo y el mar parecían unirse en un beso, allá en el confín de la lejanía radiosa. Nos presentó una amiga,
una amiga de ambas, y pronto simpatizamos las dos, confiándonos nuestros secretitos, un tanto cándidos y mucho románticos, como es la iniciación del amor en la primavera de la vida humana. Es decir, Margarita, yo te contaba todas mis cosas, mis nonadas, las trivialidades de mi vida provinciana, asaz, incolora, en cambio de tu silencio enigmático, cuando mi curiosidad cariñosa trataba de ahondar más en el mismo flotante, cual una niebla de lágrimas tras el diáfano azul de tus pupilas soñadoras. En contraposición espiritual con tu aparente inconstancia de mariposa. Perdóname, te diga francamente, cariñosamente, el juicio que me mereciste entonces, el que me merecías ahora de no sumirle tu próxima boda en un mar de perplejidades. Te juzgué coqueta. Una coqueta buena en el fondo, pero recalcitrante, voluptuosa, sedienta del frescor amargo de nuevas emociones rociadas con lágrimas. ¿Cuántas veces te dije condolida? Pobre muchacho, ¿cómo le haces sufrir? Desde el alcázar que forjó su ilusión, al calor de tus miradas, ha descendido al cruel desencanto de tu indiferencia. Es cierto, me replicabas ella. El pobre. Te quedabas pensativa, silenciosa, tan dolorida que no parecía sino que el daño causado por ti hallaba eco en tu propio corazón. Mas tornabas a tus risas, al hechizo de tus fascinaciones, lo mismo que si juzgaras en un guiñol de marionetas sin alma, insensibles a tus halagos y desdenes. El tiempo transcurrido desde entonces constituye hoy para mí, que tanto te quiero, una interrogación anhelante. ¿Eres dichosa? En vano le he preguntado a Anseri, tu ex pretendiente desdeñado, quien me dio la fausta noticia. El pobre muchacho quedóse un tanto perplejo de mi puerilidad. Margarita es una mujer extraña, incomprensible, me contestó pensativo. ¿Quién sabe? Y no pude sonsacarle nada más. Es cierto, no eres una mujer vulgar, cuyo enlace relatan los periódicos a cada paso en sus ecos de sociedad. ¿Cómo será tu futuro? Yo me imagino alto y esbelto, con los ojos muy negros, un poco tristes, soñadores, y además poeta, necesariamente poeta, para verte gustare. Presiento que este es tu tipo, tu ideal, ese loendrín opuesto con que todas soñamos de 15 a 20. ¿Eres tan venturosa que vallaste a pesar de las eternas decepciones humanas, esa ley fatal que nos amada la vida apenas salimos de la infancia? Así lo espera tu invariable Lola. Pues en paralelo a esta afinidad literaria, pues desarrolla e intensifica la colaboración en periódicos como El Cantábrico, El Mundo Gráfico, la revista La Montaña de Cuba, junto a escritores de la talla de Concha Espina, Manuel Llano, José del Río, y El Mundo Gráfico además publica artículos costumbristas, pequeños relatos. Lo cierto es que gracias a las relaciones sociales de sus padres y sobre todo de su tío abuelo, del doctor Madrazo, se codeó y mantuvo correspondencia con relevantes personajes del ámbito intelectual y cultural de la época, como Benito Pérez Galdós, Jacinto Benavente, Ramón y Cajal, los hermanos Marcelino y Enrique Menéndez Pelayo o Emilia Pardo Bazán. El hilo cronológico de la biografía de Manolita Polo nos lleva hasta 1918, cuando publica su tercera novela, que lleva por título Frente a la vida. Ahí narra el tránsito de la adolescencia a la madurez a través del desengaño amoroso de un ingenuo muchacho. Hay escenas en los jardines de Piquío, con su novia formal, Norita, pero es una novela que sobre todo describe un viaje interior de iniciación a la vida hacia la edad adulta, como la caída del velo de la inocencia. Los días, con la complicidad del mar y del cielo, siempre serenos, prometiendo venturas, la frondosa penumbra de los jardines de Piquío y la poética sombra de los corpulentos pinares tejieron el idilio, juguete para ella, descreída y mundana, anhelo ardoso para él, ilusionado y romántico. Eran ambos como la luz y la sombra, el claro arroyo y la cenagosa charca, la tierra y el cielo. Al encontrarse se purificaban
y envilecía. Y en torno a sus vidas paralelas se fraguaba una de esas tragedias sin lágrimas que dejan huella en los corazones nobles, porque el ingenuo, encastillado en su torre de marfil, no advertía el equívoco ni el placer fugitivo de ventura que tuvo para la estrella el encuentro de ambos en la playa, ni aquel juego de niños en donde concentraba él todas las dulzuras emotivas de su candoroso corazón, en cambio de la flor de una sonrisa y la miel de unas palabras que ella le ofrecía únicamente. El escéptico poeta de las Dolorosas hubiera repetido al ver su actitud. Un galán lo adoraba y ella reía mientras él lloraba. Presintiendo el doloroso destino de las flores del mal, podemos añadir con el gran vale. Después de cierto día, mientras ella lloraba, él se reía. Continuamente recibía el estudiante, lleno de remordimiento, las sinceras cartas de su primera novia. La pura niña de ojos de sultana y blondos cabellos negros, enmarcando un bello rostro andaluz, que le llamaba amorosa desde el pueblecito, un agreste confín de la cántabra ribera, donde veraneaba con sus padres como en otros estíos, durante los cuales el ingrato la había visitado tantas veces. Y un instante le marcaban, acusadores, los recuerdos. Le veía a su lado, separada de él por la verja del jardincillo, envuelta su figura grácil en la amable penumbra de los pretéritos anocheceres veraniegos, serenos y embalsamados, reprendiéndole, dulce y gentil como una virgencita de Burillo, sus imprudentes juegos de muchacho, para ofrecerle las flores que ella misma cuidaba en recompensa de su prometida sumisión. Tentado estuvo muchas veces de hincarse de rodillas a sus pies, confiándole las torturas de su pobre corazón, hechizado por la otra. Y fue, al fin. Alborazada, la recibió la muñequita morena, tendiendo de sumarlo al través de la cárcel de la reja. «¿Estás triste?», observó. «Pepe, ¿qué te pasa?». «Nada. No lo sé. Es que al mirarte he sentido un extraño deseo de reír y de llorar al mismo tiempo. Por la alegría de volverte a ver y porque ya no soy tan noble como antes». La miró intensamente, envolviéndola en una mirada henchida de contriciones. La chiquilla intuitiva adivinó. «Es que quieres a otra». La pregunta vibró un instante dolorosamente en los ojos labios, con infinita angustia, con reprimidas lágrimas. «Sí, sollozó. Perdón, Lorita». Un silencio largo y difícil le oprimió el pecho, esperando con zozobra los justos reproches, sondeando ansioso el negro abismo de los ojos de ella que le miraba. Le miraban tristes, pero no pudo penetrar su secreto. ¿Por cuál de ellos dos se doían? «Perdón», sollozó nuevamente con la cabeza baja. «Perdón. Ya lo tienes», concedió la jovencita cariñosamente, cual anavizada prematuramente en las flaquezas humanas. Un exquisito poeta montañés dice que el amor para el corazón es mucho más inevitable que la luz del sol a los ojos, porque no puede cerrarse como estos. Tan solo pecas de inconstancia, como las mariposas. Eres un ángel, Nola. No, Pepe. Soy una mujer que sabe serlo. Quiero hacerte feliz. Por deber. Porque así lo he prometido muchas veces. Porque te quiero, Lorita, como si quiera una hermana. Procuraré olvidar a la otra. La fría idea del deber es una pesada cadena si no la anudan los dulces lazos del amor.
razonó, conmovida. Excepcional muchacha. Entonces, interrogó puerilmente. Seré tu fraternal amiga, queriéndote sin rencor, como queremos al pájaro libre, a quien abrimos la puerta de la jaula. Mucho más triste que una jaula vacía es un pajarito aprisionado. Adiós. Y volvió a tenderle la mano, que él, trémulo, se llevó a los labios, besándola, devotamente, como se besa a una santa, como se besa a una madre. Pues después de estas inquietudes literarias, de estos primeros libros de Manolita Polo y de las colaboraciones en los periódicos, pierde a su padre en 1927. Este es un punto de inflexión que conduce a su regreso a Zaragoza, la ciudad natal de su progenitor, donde conoce a su marido, Antonio del Campo de Armijo, un médico militar con el que tuvo 2 hijos, Marisa y José Antonio, y que siempre respetó su vocación literaria. De hecho, siendo ya madre, colaboraba con artículos sobre literatura en periódicos y revistas, como El Heraldo de Aragón, Letras y Dígame, de Madrid, y El Noticiero y La Hoja del Lunes de Zaragoza. Su hija, la poeta Marisa del Campo, se aficionó a la literatura mientras leía a su madre, y a débil salud la obligaba a pasar algo tiempo cama. Manolita fue sin duda una mujer a contracorriente, cuyo matrimonio no fue obstáculo, como para otras mujeres en esa época, para seguir escribiendo literatura y artículos periodísticos. Y en ese sentido sí que sirvió para abrir la puerta a otras mujeres. Defendía la necesidad de que la mujer se emancipase, de que pudiese elegir y tomar las riendas de su vida y de su destino. Pero no lo expresaba o no lo creía en la forma más radical del feminismo de otras mujeres contemporáneas de su época, sino que asomaba en sus escritos con una mayor sutileza. De hecho, fue una persona con un carácter muy introspectivo. Habitó una especie de soledad interior que la hacía feliz, parecía no necesitar la compañía de otros y disfrutaba el silencio con sus lecturas y sus escritos. Su nieta, Marisa Fernández del Campo, recuerda que le abrumaba todo lo que rompiese la tranquilidad de su rutina diaria, hasta las cenas de Navidad. En realidad padecía una especie de timidez extrema. En una ocasión, en la primavera de 1916, le propusieron dar una conferencia en el Ateneo de Santander. Escribió el texto, se titulaba Lecturas, atisbos e impresiones, pero a última hora no se atrevió a pronunciarlo y prefirió que lo leyese otro señor, José Barro y Bravo. La señorita Manolita Polo y Martínez Conde me ha empujado hasta este sitio donde me veo, para desgracia vuestra. Es una muchacha muy valiente, que se atreve a escribir, a contrariar el ambiente plagado de valores convencionales. Pero luego de escribir esta conferencia, se encontró sin ánimo para leerla. Pero lo curioso es que mientras este señor leía su conferencia, Manolita de incógnito estaba presente en la sala. Discretamente sentada en una esquina, pues ya estaba escuchando la reacción del público a sus palabras. Bueno. Edmundo de Amicis, a quien podemos denominar el Don Quijote de los niños, es uno de los pensadores que más fielmente y con mayor colorido ha exteriorizado las silenciosas melancolías de la adolescencia, cuando el espíritu, ansiado abrirse a la vida que le sonríe prometedora, se agita con afán como una prisionera mariposa. La adolescencia es, señores y señoras, la etapa más trascendental de la vida, la más ardiente, la más tierna, la más romántica, bella y pura, en la que el corazón se abre magnánimo cual flor en capullo a los besos cariciosos del sol. Y en esta época en que los corazones, por su estado ingenuo, pudieran identificarse, comprenderse, es precisamente cuando se separan los muchachos y las niñas, que antes compartían risas, lágrimas y juegos, para encontrarse más tarde, hombres y mujeres, ya, en un ambiente de artificio elegante y prorrumpir unos y otras como si se hallasen ante un enigma indescifrable. En el escéptico, las mujeres, o en el inquietante, ¿quién comprende a los hombres? Y se casan, unas veces las menos, enamorados del tipo ideal soñado en la adolescencia, el cual creen haber hallado. Otras, las más, merced a un cálculo matemático.
Bueno, en los años 50 y 60, Manolita Polo va a desarrollar una intensa actividad literaria y cultural. En 1951 ganó el concurso literario de ediciones Rumbo con el cuento Un beso de Franz Schubert, que publicó junto a relatos de otros autores en una antología llamada Cuentos Nuevos. En 1970 fue finalista del Premio Ateneo de Valladolid con la novela Sol en la nieve, que no se conoce y que me consta que la familia está tratando de intentar recuperar. Y entre medias ejerció como guionista pues para programas de Radio Zaragoza, empezó a colaborar en la sección literaria del Heraldo de Aragón y además tenía, como hemos visto, un talento natural para el dibujo y realizó numerosos y aplaudidos retratos a carboncillo. Manolita Polo era además una mujer guapa y coqueta que se negó siempre a usar gafas pese a su cada vez más intensa miopía. Y, bueno, todos los días salía a pasear por Piquío desde su casa hasta que ya pues en los últimos años de su vida pues ella no podía moverse mucho por la ceguera que llegó al final. Su vida se apagó el 22 de enero de 1983 en Santander. Fue una mujer que vivió para escribir, que fue para ella una imperiosa necesidad creativa, que por su introspección y timidez no hizo además demasiados esfuerzos por publicar. Gran parte de su obra, varias novelas de su época de madurez, como Estrellas en la sombra, no han visto todavía la luz y merece, por tanto, que se alumbre su palabra, que se edite y que se lea, que se evoque, que se recuerde su aportación a la literatura. Esta mujer, además, estrechamente vinculada a Cantabria, incluso a la Vega de Paz, donde pasaba los veranos, a Cantabria, donde vivió y creció como escritora. Así que en este escenario geográfico, donde ha seguido sus pasos su hija, la reconocida poeta Marisa del Campo, que escribió estos versos que dedicó a su madre: hoy el mar es mío, bañaré mi alma entre sus caricias de mareas nuevas. Pues muchas gracias.